buenos días. Bueno, un domingo más juntos a través de este medio y realmente no sabemos cuánto más vamos a estar así, pero sabemos que el Señor está en medio nuestro y aunque nos separan aparatos, nos separan distancia, pero estamos cerca igualmente. Y seguro que el Señor hoy nos va a hablar, nos va a ministrar y deseamos de todo corazón que la palabra pueda llegar a nuestras vidas y producir un efecto. Y por eso, antes de comenzar, antes de que nos acomodemos, hemos escuchado la alabanza que tanta bendición produce en nuestro espíritu. Ahora vamos a pasar un tiempo con la palabra. Entonces te invito a que ya ahora podamos sentarnos, abrir nuestras Biblias y escuchar lo que Dios tiene hoy para nosotros. Antes oramos y pedimos: Señor, gracias por este medio que nos une. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en cada hogar, en cada persona que nos está escuchando. Tú estás y pedimos que seas tú el que ministres nuestras vidas. Necesitamos de ti. Estamos necesitados de tu presencia en nosotros. Yo pido que seas tú ministrando los corazones hambrientos y necesitados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo quiero hoy compartir el título de esta palabra es En medio de la necesidad. Recuerda que domingos anteriores habíamos hablado de Jesús en medio de la oscuridad. Allí, ¿no es cierto?, Jesús se había definido como la luz del mundo, como aquel que guía, que da luz en medio de la oscuridad. Y yo hoy quiero compartir algo más de Jesús, y es Jesús en medio de la necesidad. Y Jesús se autodefine como yo soy el pan de vida. Sabes que en Juan 6:35, yo te invito a que busques tu Biblia para poder anotar, marcar todo lo que Dios te esté hablando en este tiempo. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, tremenda declaración del Señor. Y yo quiero que hoy veamos cuándo hace esta declaración el Señor Jesús. Y en el versículo primero de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor dice que Él venía del otro lado, llegó, ¿no es cierto?, del otro lado del mar de Galilea. Y el versículo 2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dice que allí Jesús subió un monte y se sentó con los discípulos, pero una gran multitud estaba en ese lugar. Y dice que esta multitud, por lo que dice la palabra, es que le seguía porque habían visto que Él hacía grandes milagros de sanidad. Y el Evangelio de Juan, junto con los otros evangelios, relatan y nos hacen una escena completa, tratando de hacer una escena completa de todo lo que se vivió en ese momento. El Evangelio de Juan nos da algunos datos más, pero si te gustaría luego de que terminamos buscar este mismo pasaje en los otros evangelios, te va a ser muy bien. Y dice que allí había una multitud de más o menos unos 5.000 hombres. 5.000 hombres habla la Biblia. No están contadas allí las mujeres y los niños. Y sabemos que los niños se multiplican. Así que mínimo 15.000, 20.000. ¿Qué número le pondríamos a esta multitud que estaba escuchando al Señor? ¿No es cierto? Y yo imagino la escena. Allí dice que se había hecho tarde, y imagino la escena, se hizo tarde, estaba anocheciendo,
los niños cansados y la gente en general cansada, ¿no es cierto? Y yo quiero aquí pedirte algo, que tú entres a la escena conmigo, entres a esta escena y te coloques en algún lugar de esta escena. Y vamos a compartir algo más. Dice en Mateo 14, 15, Mateo 14, 15, dice que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Tú estás en la escena, acuérdate, ¿no? Allí están los discípulos, está la multitud. Parecía que ya había comenzado a oscurecer y también habían pasado muchas horas. Y se acercan los discípulos estaban en pleno desierto, por lo que dice allí la palabra, y conociendo, ¿no es cierto?, el escenario donde vivió el Señor. Dice que ya estaba oscureciendo. Yo me imagino que todos los supermercados estaban cerrados, pero yo quiero que pienses en esto. Y allí se acercan los discípulos. El Señor hace una pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿De dónde compraremos pan para darle alimento a esta gente? Y los discípulos le habían dicho al Señor que despidiera a la multitud. Y allí viene la reacción de los discípulos, ¿no es cierto? No tenemos. Es lo primero que nos sale, no tenemos. Necesitaríamos un año de trabajo para poderle dar de comer a toda esta multitud. Imposible. Yo creo que esto es lo que nos surge enseguida. Ante una carencia, ante una necesidad, ante una situación complicada, a veces decimos: no tengo, imposible. Pero Jesús dice que les probó. Él quería saber, ¿no es cierto? Y en medio de esta escena en que estamos, aparece un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Quizás era su picnic. Él tenía allí la comida para el día de picnic. De una forma u otra, uno de los discípulos, Andrés, lo lleva cerca del Señor. Y sin palabras, este niño lo entregó su almuerzo y quizás también su cena. Ese niño se convierte en la enseñanza para el milagro. Y yo quiero que te quedes con esta frase: ese niño se convierte en la enseñanza para el milagro. Jesús dice que sabía qué iba a hacer. Y ahí organiza la multiplicación y la alimentación, la distribución y la recolección de los alimentos que quedaban. Jesús es especialista en todo. Dice que la multitud comió, se sació y le gustó. Le gustó cómo salió ese picnic. Fue un picnic bien organizado. Dice que el Señor sale de ese lugar y cruza nuevamente el lago, va a otro lado y la multitud lo sigue. Yo la pregunta que me hago, que la misma que el Señor se hizo: ¿qué fue lo que le gustó de Jesús? Y allí es donde el Señor hace esta nueva revelación. Allí llegamos a Juan 6:35, donde el Señor dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto le dijo a la multitud que acababa de alimentar con ese milagro de la multiplicación, a esa multitud que le seguía. Y yo me imagino que entre ellos había todo tipo de necesidades. Ahora, qué importante saber qué les movió a seguir al Señor. Ellos habían comprobado y entendieron que Jesús vio la necesidad y también la suplió. No se quedó con lo que veía, sino que el Señor entendió la situación, entendió del cansancio, entendió de las horas, entendió de la lejanía donde estaban, entendió del lugar donde estaban y Él suplió la necesidad. Yo creo que eso fue lo que la multitud entendió. Y ahora Jesús, frente a esa multitud, les habla directo al corazón y les lleva a enfrentarse
a su verdadera necesidad. Y le dice, me buscan porque comieron y se saciaron. Y ahora su enseñanza partía de esta necesidad para darle algo mucho más grandioso que la comida. Jesús habla de sí mismo como el pan de vida. Usa una imagen que todo el mundo conocía, ¿no? El pan. El pan representa el alimento, todo lo que nuestro cuerpo necesita para sostenerse. Algo tan común, ¿no es cierto? El pan es algo tan común que no necesitaba una sobreexplicación, sino que él está usando un elemento que nosotros lo conocemos tan fácilmente, que es lo que sostiene el cuerpo. Y así como para tener buena salud necesitamos alimentarnos bien, Jesús muestra que Él es todo lo que el alma del ser humano necesita para vivir en esta tierra y en la eternidad. Te lo vuelvo a decir, a través de esta enseñanza de la necesidad de alimentarnos de este pan para satisfacer nuestro cuerpo, para satisfacer la necesidad y también para sostenernos, Jesús da una enseñanza y muestra que Él es todo lo que el alma del ser humano necesita para vivir en esta tierra y en la eternidad. El Señor se define con necesidades básicas del ser humano, el hambre y la sed. Él habla del que se acerca a Él y el de que cree en Él. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús con esto? Cuando nosotros tenemos hambre y sed, respondemos a estas necesidades ¿cómo? Comiendo y bebiendo. ¿Cómo respondemos al hambre y a la sed del alma? Muchos, ¿no es cierto?, quizás toman pastillas, otros se ayudan con tantos programas que hay de autoayuda, van a los psicólogos, hacen control mental y todos sus derivados. Pero sabes que el hambre y la sed del alma no podrán ser saciados nunca a través de estos medios. Quizás sí, tranquilizados por un tiempo, adormecidos, disimulados, pero el único que puede saciar verdaderamente es Jesús. Es el único que puede darte no solo en esta tierra lo que necesitas, sino la vida eterna. Y yo quiero hacerte una invitación allí donde estás, que puedas pedirle a Jesús que Él sacie ese hambre y sed interior que tú tienes. Recuerda lo que dijo Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo te invito a que hagas junto conmigo esta oración y le digas, Señor Jesús, vengo a ti como he oído, quiero de tu vida, te pido de ese pan que sacia mi alma hambrienta, angustiada, necesitada. Pido perdón por mis pecados y pido que tu obra perfecta en la cruz traiga salvación a mi alma. Llene mi espíritu con tu presencia. Amén. Yo sé que en este momento se ha hecho un antes y un después en tu vida. Hay algo que ha quedado marcado. Y estamos viviendo en tiempos de tanta necesidad, ¿verdad? Vemos que la situación será distinta después de todo esto. Hay un panorama negro, que es lo que nos describen todos los medios. Pero así como decíamos que Jesús es la luz en medio de la oscuridad, también Él sigue haciendo milagros hoy, así como lo hizo en esta multitud. Sigue haciéndolos. Este es tiempo de milagros, donde Dios multiplica lo que tienes en tus manos. Y yo te desafío en este tiempo a que tú puedas creer
que ese Jesús que hizo milagros en medio de la multitud es el mismo que ahora tú tienes en tu vida después de que nosotros hemos hecho esta oración. ¿Sabes que la Biblia nos cuenta de una viuda que vivía en Sarepta de Sidón? Había una sequía como nunca jamás hubo en la historia de este lugar. Era tan tremendo que ya no había más producción, no había nada, el panorama era muy negro y lo único que se sentía alrededor era muerte para todos los que estaban en ese lugar. Y allí aparece en la escena el profeta Elías, se acerca y le pide un vaso de agua y también le pide un vaso, aparte del vaso de agua, le pide a esta mujer un pedazo de pan. Y ella responde que ella solo tenía un poco de pan para hacer y nada más. Ella dice que respondió así a Elías: vive tu Dios, le dijo a Elías, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Este era el panorama que estaba. Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo te quiero decir esta verdad también para ti. Este mismo Dios es el que está en medio nuestro. Y creer que tanto ni la harina ni el aceite va a disminuir, que tendrás lo necesario, que no va a faltar, porque Dios es fiel y sigue haciendo milagros para aquellos que creen que Él lo puede hacer. Y hay un mensaje poderoso en esto que hemos leído y que comienza con el dar. En medio de la necesidad, esta mujer dio, obedeció y dio, y no le faltó ni harina ni aceite en todo el tiempo de la sequía. Y de la misma forma vemos a este niño que nos mostraba la escena. ¿Recuerdas lo que te dije? Que este niño se convierte en la enseñanza para el milagro. Jesús no es indiferente a lo que está sucediendo. Quiero decirte que tengas en claro, Jesús no es indiferente a todo lo que está sucediendo. Él quiere estar en medio de tu situación. Ahora lo importante es que yo quiera que Él esté en medio y que Él participe de cada situación en la cual yo estoy viviendo. Y quiero que volvamos a la escena. Salimos por un ratito, volvemos a meternos en la escena de la multiplicación, donde tú estabas en alguna de estas partes, ¿no? En alguno de los grupos. Y recordamos los grupos. Había una multitud que le escuchaba atentamente porque Jesús tenía un mensaje. Jesús tenía un mensaje y lo sigue teniendo para tu vida. Esta multitud le seguía más por lo económico, parecería, que por otra cosa. Y habían pasado tiempo, dijimos, escuchándolo. Allí había hombres, mujeres, niños. Y Jesús no solo les dio un mensaje, también les dio lo que ellos necesitaban en ese momento, que era la comida. También en la escena tenemos los discípulos. Los discípulos parecía que todavía no habían percibido totalmente a Jesús. Ellos habían entendido que había una necesidad, pero la medían de acuerdo a lo que tenían. Aquellos que les ha tocado vivir situaciones extremas, creo que pudieron desarrollar recursos que no pensaban. Y así es, ¿no?
cuando la cosecha a veces se termina, cuando no hay producción, aquellos que han vivido en situaciones, como decía, extremas, de guerra, y los recursos se van terminando, allí se experimenta que Jesús está en medio de la necesidad sin límite, en medio de la necesidad sin límites, sin imposibles. Y en estos tiempos, este es el mensaje, este es el mismo mensaje que pudo experimentar esta viuda en medio de la situación, como esta multitud, ¿no? No sé si te colocas en la escena entre los discípulos, no sé cuál es el lugar en el cual tú estás colocándote, pero si te colocas en la escena entre los discípulos, esta es una buena oportunidad para poder ver milagros del Señor en medio de las necesidades. Y recuerda, sin límite, necesitamos tener hambre y sed de su palabra, lo necesitamos. Necesitamos hambre y sed de su palabra para ser obreros aprobados para este tiempo, para ser entendidos en los tiempos de los que vivimos y de los que vendrán. Porque como esta multitud necesitada que hay y habrá muchos. Este es tu tiempo, Renueva tu llamado, no te detengas. Este es un tiempo de crecimiento, este es un tiempo de crecer en todas las áreas. Yo creo que hasta antes que comenzara la cuarentena corríamos los horarios, los tiempos, no nos daban para un montón de cosas que decíamos, cuando tenga tiempo lo hago, cuando pueda, dejo este libro, dejo este estudio para hacerlo. Este es tu tiempo, para poder aplicarlo a aquellas áreas que siempre quedaban postergadas. Dios te llamó para ser parte de lo que Él quiere hacer en este mundo. Y te lo vuelvo a decir, Dios te llamó para ser parte de lo que Él quiere hacer en este mundo. Renueva tu encuentro con el Señor, renueva tu visión, renueva tu pasión por Él, porque va a haber necesidad de alimentar a otros, de cuidar a otros. Y entonces necesito tener hambre, comer este pan, pero también poder tener para saciar a otros que lo van a necesitar. Este es tu tiempo de capacitación, este es tu tiempo de crecimiento. Hay una mezcla de todo, ¿no es cierto? Tenemos tiempo, hay tiempo, también hay necesidad. Y es como que todo eso puede producir un buen alimento que nos va a dar crecimiento, que nos va a ir capacitando. Yo sé que habrá días más nublados que otros, pero tú tienes ese conocimiento de haber estado con Jesús como los discípulos en la multitud. Y ahí es donde se desarrollan los dones que no imaginaste nunca. Porque podrás ver la provisión de Dios como nunca antes. Sabes que los dones se movilizan cuando hay necesidad. Los dones no están simplemente porque están de adornos. Cuando hay necesidad es donde los dones se ponen en funcionamiento, donde esos tiempos, donde nosotros los vemos fluir, porque hay necesidad. Y harás cosas que nunca imaginaste hacer, porque se pone en funcionamiento lo de Dios, lo de Jesús, que en medio de la necesidad está la multiplicación. En medio de la necesidad está la palabra de Dios que trae algo nuevo para tu vida. Hay algo, sabes, que nunca se hizo. Y a lo mejor este es el tiempo para que tú lo puedas hacer. Aún hay algo que nunca se inventó y seguramente que a lo mejor tú puedes tener esa palabra de sabiduría de Dios para crear algo, ideas nuevas. Los discípulos no vieron la posibilidad de que el Señor podía hacer algo diferente. Solamente vieron si el supermercado estaba abierto o si tenían el dinero suficiente. Pero Jesús obra a veces en lo que no es lógico, obra en lo sobrenatural.
Y en la escena también había un niño. Estaba la multitud, los discípulos y estaba el niño en medio de esta multitud. No sabemos ni cómo se enteraron de que el niño tenía su picnic, su comida, pero él lo ofreció y Jesús usó el deseo de su corazón. ¿Sabes? Y a veces solo es salir de en medio de una multitud que solo espera y ofrecer lo que tengas, aunque sea poco, y las cosas suceden. Es salir de una multitud que solamente está esperando. No importa que tengas poco, no importa, es solo salir y verás cómo ese poco puede traer milagros que no imaginábamos, ¿no? Pensar en lo sobrenatural de Dios. Y te decía que en este tiempo los dones se ponen de manifiesto. ¿Por qué? Porque hay necesidad y necesitamos ser creativos. Necesitamos hacer algo que no se hizo. Yo pensaba en todos estos medios, ¿no? En el WhatsApp, sin irnos tan lejos. ¿Cómo habrá pensado esta persona que inventó el WhatsApp que podía reemplazar las llamadas telefónicas que costaban tanto, que teníamos que tener las tarjetas, ir al locutorio, ir a las telefónicas? Lo reemplazó. ¿Por qué? Porque vino algo, una idea. Y esto es lo que yo te animo, que no te quedes con que todo está parado. No te quedes con que no hay nada que hacer. Comienza a buscar. No está todo hecho. Hay mucho aún por hacer. Hay mucho aún por hacer. Hay algo que aún no se hizo. No dejes que otro lo haga y te robe la idea. Veo como Dios capacita para esta época de crisis. Y teníamos en la escena la multitud. Jesús le proveyó a la multitud comida. Quizás algunos supieron del milagro, otros no. Quizás no habían visto un camión bajando toda la mercadería, pero quizás pudieron ver que los discípulos, a medida que ellos repartían el pan, se multiplicaba. El que no estaba despistado lo vio. Había un niño. Este niño entendió que no perdió sino ganó. Fue la semilla para que sucediera el milagro. Y conoció a Jesús de cerca. ¿Cuántos habrán querido acercarse al Señor, pero era imposible por la cantidad de gente? Así como sucede con los actores, con los cantantes, con los futbolistas, todos mueren por tocarlo, ¿no? Este niño pudo conocer la persona más gloriosa que pisó esta tierra, a Jesús. Tuvo el privilegio. Y los discípulos que aprendieron que Jesús estaba, en él estaba el mensaje de vida. La necesidad de su alma era suplida a través de lo que Jesús compartía y les enseñaba. Ellos aprendieron que con Jesús no era sumar y restar. Él iba más allá de los resultados lógicos. Él iba a lo sobrenatural. Ellos entendieron que no podían ir a Jesús con sus deducciones, con los resultados de la bolsa, con el salario, con el sueldo del mes. Ellos entendieron que Jesús se movía de otra manera en medio de la necesidad. Y como para darte un fin a esta enseñanza, yo quiero que entiendas que aquí hay 3 tipos de enseñanza. No sé en qué lugar de esta escena tú has estado. No sé cuál es el lugar en que has estado. Pero yo te digo que todo el que se acerca al Señor Jesús va a tener lo que necesita. Y yo te diría abundancia, ¿no? La multitud pudo entender que Jesús era entrega, ¿no? Que Él estaba en medio de la necesidad. Él estaba en medio de su necesidad y fue más allá de lo natural. El niño entendió un mensaje poderoso. Entendió que si entrego, si doy lo que tengo, Dios puede hacer milagros. Dios hace el resto. Entendió
que retener no me suma, sino me resta. Y los discípulos entendieron que estar al lado de Jesús no significaba que lo conocían. Estar al lado de Jesús no significó que ellos lo conocían. Fueron abiertos sus ojos, fueron creciendo en fe a medida que entraron en lo sobrenatural de Jesús. Yo quiero volverte a decir que Jesús está en medio de tu necesidad. No importa tu edad, no importa el tiempo que lo conozcas. Quiero que tú entiendas, Él quiere que tú entiendas que Él tiene mucho más para darte de lo que tú pensabas. Jesús no solamente sacia nuestra alma, que tan necesitada está de recibir respiro, alegría, de poder ser renovada, sino que también está en medio de nuestras necesidades del día al día. Él está en medio de cada situación. Y yo quiero decirte, este es el Jesús del cual yo te hablo. El que está en medio de tu necesidad. ¿Sí? ¿Lo crees? Pruébalo. Jesús es real. Yo quiero que antes de despedirme podamos orar. No sé en qué lugar de la escena tú has estado. Si tú eres uno de la multitud que está esperando ese milagro, cree que Dios lo puede dar. Quizás tú estás entre los discípulos y este es tu tiempo para capacitarte, para prepararte, para comer de esa palabra que trae frescura a nuestro interior, o eres ese niño que cree en las promesas del Señor de tal manera que los milagros se producen. Por algo el Señor dijo que necesitamos tener la fe de un niño para entrar al reino de los cielos. Este niño fue la semilla para el milagro. Yo quiero en esta mañana orar contigo, pidiendo que en el lugar donde estés de la escena puedan tus ojos ser abiertos y creer que Jesús está a tu lado para bendecirte, para ayudarte y para que no estés solo. Amén. Oramos. Gracias, Jesús, por ser real, aún en medio de estos tiempos. Tú estás en medio de mi necesidad y de la necesidad de cada uno de los que me oye. Señor, gracias, porque este es un día de milagros, un día de victoria. Yo sé que cada uno de los que me están oyendo en esta mañana van a recibir confirmación de lo que tú puedes hacer, que tú no eres sumas y restas, sino tú te mueves en lo sobrenatural. Gracias te doy por ser real. Yo bendigo a cada uno de los que me está escuchando. Yo bendigo, Señor, a tus hijos. Yo bendigo a aquellos que quieren ser hijos tuyos y anhelan tu presencia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Deseo que puedas contarme pronto de milagros. Deseo que puedas ser de los que producen los milagros en el nombre de Jesús. Amén.